Buenas noches, estamos hoy en 5 de septiembre del año 2021. Únicamente a 10 días de que los guatemaltecos vamos a conmemorar 200 años de separación de España. Periodo en el cual muchas esperanzas, muchos anhelos, mucho de lo que se supone que debería de haber pasado no ha llegado a realizarse como lo quisiéramos. Hace 19 años aproximadamente escribí una publicación en la cual decía que cómo era posible que después de, en aquel momento, 180 años de vida independiente, nosotros como país siguiéramos siendo esclavos del subdesarrollo, de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de estructura. ¿Cómo siguiéramos todavía sin tener una visión clara de largo plazo, de nación con futuro? Hoy, en estos momentos en los que nos encontramos, enfrentamos una pandemia de nivel verdaderamente desastroso, que ha golpeado el mundo y nos está golpeando a nosotros acá en Guatemala. Y como se ha mencionado muchas veces, esta pandemia vino a desnudar aún más nuestras debilidades crónicas. Un sistema de salud débil históricamente, que se ha fallado gobierno tras gobierno en desarrollarlo como debería de ser. Un sistema educativo que ha fallado también, porque cuando enfrentamos una pandemia, mucho de lo que es necesario para salir adelante no está relacionado únicamente con los medicamentos o con las vacunas, está relacionado con la cultura, con la educación de todo un pueblo que tiene que tener una mejor disciplina para enfrentar la pandemia, que tiene que respetar normas, que tiene que respetar lineamientos. Y obviamente 200 años en los cuales no hemos sido capaces de tener un sistema de salud fuerte, un sistema educativo fuerte, se desnuda totalmente en esta pandemia. Pero bueno, estamos llegando a este bicentenario. Y aunque está claro que no es un momento de gran celebración, porque estamos muy lejos de haber alcanzado realmente lo que deberíamos de tener, tal vez sea un mejor momento para reflexionar qué es lo que ha pasado, por qué estamos lejos de alcanzar lo que debíamos de haber alcanzado, por qué hay tanta pobreza aún en nuestro pueblo, no solamente material, tanta pobreza espiritual, tanta pobreza cultural, tanta falta de desarrollo, porque el subdesarrollo no es económico solamente, es cultural, y eso es lo que estamos enfrentando acá. Nosotros en Acción Positiva, desde el principio de este programa, hace ya prácticamente en este mes 14 años, nos hemos dedicado a buscar cómo contribuir con Guatemala, cómo llevar la opinión de distinguidos invitados que aporten para construir un mejor país. No ha sido una labor fácil, pero ha sido una labor estimulante, frustrante muchas veces, porque sentimos, como dijo en su momento Simón Bolívar, que hemos arado en el mar, que hemos sembrado en el viento, pero simplemente seguimos adelante. Y en esta oportunidad, en este mes de conmemoración, hemos pensado en llevar de nuevo un análisis reflexivo sobre cuáles fueron las causas de la independencia, qué movió a que hiciéramos este movimiento independentista, qué pasó ese día de la independencia, qué pasó al poco tiempo cuando llegamos a una anexión con México,
¿Qué sucede cuando esa anexión termina? ¿A dónde llegamos y cuándo empieza una Unión Centroamericana de vida muy corta? Y luego, ¿qué pasa cuando Guatemala finalmente nace a la vida como una república independiente? En estos programas que vamos a realizar, pues vamos a analizar esos puntos. Vamos a empezar revisando programas anteriores, porque viendo atrás en la historia podemos ver hacia adelante en el futuro. Y vamos a empezar con una invitación que le hicimos al doctor Fernando González Davison, quien, siendo un embajador de carrera, un historiador, nos aportó muchísimo en un programa el cual sigue teniendo plena actualidad, y es por ello que vamos a empezar viendo ese programa en el cual el doctor González Davison nos hace un análisis o un recuento de la situación o de las circunstancias que motivaron la independencia de Guatemala el día 15 de septiembre de 1821. Las causas de la independencia son muchas, pero las más importantes creo que son de orden externo. Por un lado, a principios del siglo XIX vemos nosotros todo un elán que viene de la Revolución Francesa, y sobre todo una distorsión de la Revolución Francesa, que es con Napoleón, que invade en 1808 a España y se captura al rey de España y a su delfín. Y en ese sentido se crea entre 1808 y los años siguientes un movimiento en América Latina, en la América hispana, perdón, un movimiento de repudiar esa ocupación, y vienen los intentos pro independencia, pero que en realidad estaban más bien opuestos a la ocupación de España por parte de los franceses. Y que además nombra a su hermano José como rey emperador de España, ¿no? Pepe Botella, el famoso, sí. Contra el cual se da esta gran reacción. Realmente no habían contradicciones entre peninsulares y criollos de la clase dominante de nuestros países, que en alguna forma ya eran los criollos que controlaban ciertas partes de las municipalidades y el poder local en todas las colonias. Algunos querían mayor libertad, y entonces, aprovechándose de esta coyuntura, empezaron a promover, como sucede en los países del Cono Sur, de América del Sur, los primeros intentos de independencia, y lo cristalizan. Entonces hay un movimiento de crear algo nuevo en este continente americano, desde Estados Unidos, que en el 76, hicieron la revolución, 1776. y hay un apoyo indirecto a estos movimientos por parte de los masones. Por eso vemos en Buenos Aires un obelisco muy parecido al que está en Washington, que es el símbolo de los masones de aquella época, que eran los que tenían el ideario del iluminismo francés y también inglés, pero que eran ideales de libertad y tener un propósito diferente al autoritarismo colonial que se vivía en aquel entonces. Muy centralizado el gobierno español. Sin embargo, en el caso de Centroamérica y México no se da esto. Los brotes independentistas de esta naturaleza, a diferencia del Cono Sur, aquí se va a dar una independencia conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que Napoleón fue derrotado, volvió al trono español Fernando VII en 1814, y en 1820 le dan un golpe de estado a los militares, un grupo de militares, y con el objetivo de restaurar la Constitución de Cádiz, que se había hecho en Cádiz
en esa parte que no fue ocupada por Napoleón, y que ahí se reunieron todos los criollos y libertarios españoles que querían una nueva relación con las colonias, y en ese sentido se restringía el poder de la iglesia, el diezmo, y quitaban el monopolio comercial a ciertos grupos del consulado de comercio. Estos dos de México se unen con los de la Capitanía de Guatemala para promover una independencia frente a estas nuevas autoridades militares españolas, que van a cuestionar sus privilegios. Y en ese sentido, Gainza, al principio, que era un capitán general interino en Guatemala, al principio no cede, pero al final va a ceder porque hay un plan ya muy fuerte de grupos militares mexicanos que respaldan esta postura, y el retorno de Fernando VII al poder contra estos militares españoles, y se crea el Plan de Iguala. Ese Plan de Iguala es un verdadero plan para que vuelva Fernando VII al poder, pero mientras tanto se va a crear una independencia de las autoridades militares en España. Y eso convencen a los del Consulado de Comercio, que eran las familias Aycinena y todas las que conocemos de Viejo Abolengo, que eran las que controlaban el monopolio comercial en Centroamérica, a nivel interno y externo. Bueno, me recuerdo, por ejemplo, doctor, de que el caso del añil, ¿no?, que era muy importante comercialmente, El Salvador, que ya tiene un movimiento independentista en 1811, y en parte por esta parte del comercio. Exacto. Y que obviamente esta familia que usted mencionaba toma como que el monopolio. Exacto. Y contra eso hay mucha reacción. O sea que las familias, por así decirlo, así se les llamaba, eran Aycinena, Irizarry, Pavón, tenían ese control derivado de un privilegio en España, era el Consulado de Comercio, e imponían los precios a los productores centroamericanos de añil o de ganado, y eso los ponía indispuestos. Entonces hay una contradicción ya en Centroamérica de los criollos centroamericanos con respecto a las familias que vivían en la capital. Eran Guatemala. peninsulares, digamos. No, eran criollos también, Ya pero criollos ya también. que habían por supuesto, todos venían de España, ellos, de sus antecesores, sus abuelos, pero de esa forma hay un movimiento complejo. Entonces se decide, con el apoyo de algunos profesionales, crear la independencia y seguir el camino de México del Plan de Iguala. Ahora, por ejemplo, ahí, doctor, la anexión a México se produce muy pronto después de haberse decretado la independencia. El 15 de septiembre de 1821 independientes, pero en enero se produce la anexión a México. Exacto. En enero del año siguiente. En julio es un hecho en México, en julio de 1821 es un hecho la independencia de esta forma, a través del Plan de Iguala que hace México, y se mandan correos al sur. Llega a Comitán y ahí en agosto se aprueba, y en Guatemala lo que va a refrendar esencialmente en términos externos la independencia que se hace acá en Guatemala es refrendar el camino que está siguiendo México de independencia, y queda sujeta, en el caso de Guatemala, a ser refrendada por un Congreso. Esto no se va a hacer, porque se aceleran mucho los movimientos entre Iturbide y sus nexos, las familias del Consulado de Comercio de México con las de acá, con los nombres que ya mencioné, y deciden iniciar la anexión a México al Imperio Mexicano, que va a estar dirigido por Iturbide, y en enero ya es una realidad. La Capitanía General del Reino de Guatemala pasa a formar parte del Imperio Mexicano,
y solo va a durar 1 año y medio. Muy corto el tiempo. Muy corto porque las rencillas entre diversos poderes regionales en México empiezan a dar batalla y la verdad es que no estábamos preparados para una independencia. Ahora, por ejemplo, hemos hablado nosotros de independencia, de repente mencionamos Guatemala, Centroamérica, pero en aquel momento, cuando se produce la independencia, era la Capitanía General. Entonces, por eso es válida, se puede decir, y por eso se celebra como un cumpleaños, y acordaron historiadores hace casi medio siglo que ese iba a ser el día de la independencia, celebrar eso. Pero en realidad no hubo tal independencia, si nos damos cuenta. Y eso es lo que la revisión histórica nos demanda. A ver, amplíenos en el tema. Entonces, porque luego de esta independencia pasamos a formar parte de un imperio mexicano que dura 1 año y medio y volvemos nosotros a nuestro camino como capital de las provincias que vamos a crear. En 1823 la República, las Provincias Unidas del Centro de América. Bueno, hemos escuchado la interesantísima discusión, análisis que nos hace el doctor González Davidson y obviamente pues surgen muchas preguntas, surgen muchos temas sobre ese 15 de septiembre de 1821. Y temas que particularmente nos han llamado siempre la atención es el hecho que ese día don Gavino Gaínza, quien había llegado a Guatemala en marzo de 1821 de Chile, en donde es mal recordado, y en Perú, llega acá como capitán general interino. Y ese 15 de septiembre entra al salón representando al rey de España. Simplemente le da vuelta a su sombrero y se retira de ese salón ese día, pues presidiendo la nueva entidad que están haciendo a partir de esa acta, en la cual se establece que deberá refrendarse lo ahí actuado en una asamblea, en la cual se convoque a todas las provincias de América en un par de años, en 1823. Pero vemos pues que alguien que representaba al rey simplemente se retira, deja a su rey y pues toma la representación de esta nueva organización que están haciendo. Hay muchas anécdotas también de ese día. Por ejemplo, se menciona y está en la historia que doña Dolores Bedoya de Molina ese día convoca al pueblo, lo lleva y pone marimba para llamar a la gente a actuar, para llamar a la gente que deje su pasividad, esa pasividad que aún sigue golpeando a los guatemaltecos. Cuando nos preguntamos en dónde está el pueblo, ¿por qué el pueblo no reacciona ante crisis tan serias, tan grandes que se van produciendo? Pues a lo mejor desde ahí empezamos a tener esas reacciones. Consultaba al maestro Lester Godínez y le preguntaba, maestro, ¿qué tipo de marimba tendría ese día ahí doña Dolores Bedoya? Él me comentaba que realmente él no tenía claro realmente si eso había sucedido o no, porque en esa época la marimba, como hoy la conocemos, realmente no existía. Pero son parte de esa leyenda, de esas historias, de esos mitos que se forjan, que suenan bonito, pero que no necesariamente son reales. Tal vez lo único real es el hecho que se buscaba despertar la pasividad de los guatemaltecos que sigue persistiendo. Bueno, vamos a oír lo que nos dice el licenciado Carlos Molina Mencos sobre esa falta de identidad, el hecho que alguien entre español y sale centroamericano, el hecho que el pueblo cuesta que responda. ¿Dónde está esa identidad nacional? Oigamos lo que nos dice el licenciado Carlos Molina Mencos. ¿Cómo sucede el hecho en sí de la independencia? Don Gavino Gaínza, que era el capitán general, resulta que sale con el sombrero de jefe político.
de este nuevo país que declara su independencia. ¿Cómo visualiza usted ese momento del 15 de septiembre de 1821 y este cambio de sombrero de don Gavino? Yo creo que es en gran parte uno de los problemas que tiene Guatemala y que mantiene al día de hoy. No teníamos identidad y seguimos sin tenerla en ciertos temas, especialmente en el político. Ha habido siempre más intereses personales que ideales, más intereses personales que objetivos de Estado. América, para empezar, América se divide en dos, el norte y el resto, me refiero en este tema. Y la razón es cómo empezó. El norte vienen personas a establecerse buscando una libertad religiosa. Acá vienen conquistadores a conquistar, doblegar y esclavizar a efecto de sacar todos los beneficios que puedan para la península española. Allá cortan el ombligo. Acá se mantienen siendo españoles, llegando al extremo de que acuérdense que se saca una cédula real donde se establece que para poder ejercer cargos administrativos de alto nivel se requiere ser español nacido en la península ibérica. Dese cuenta, salvo Benito Juárez, todos los próceres son españoles, de segunda o tercera generación. Criollos. Criollos. Y no solo acá. Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio José Sucre, todos son gente de segunda o tercera generación española. Por consiguiente, nos salimos de España, pero de nuevo aquí la comparación con Estados Unidos y una Guatemala. Estados Unidos hace un acto de independencia, nosotros el pueblo. Acá yo, el jefe de gobierno, el jefe de Estado, notifico. Yo creo que esa diferencia. Que usted señala acá, usted ha mencionado un par de puntos verdaderamente importantes, ¿no? El hecho que cuando los peregrinos del Mayflower llegan a establecerse, rompen el cordón umbilical con su pasado, obviamente mantienen sus tradiciones y su religión, que por parte por la cual salen, pero vienen a desarrollar un nuevo país. En el caso nuestro, usted lo señala muy bien, vienen la conquista, y la conquista para mandarlo todo a la patria original. Eso creo que es bien importante, Carlos. Y de ahí otra cosa, siguiendo un poquito el procedimiento. Luego en el norte deciden, bueno, ya nos independizamos, hubo guerra, hubo sangre, logran la independencia, tenemos que organizarnos. Y buscan un sistema de gobierno. No es aquello que voy a hacer una constitución y vámonos. Y hay una discusión muy fuerte entre cuál va a ser el sistema de gobierno. Lo único que rechazan de entrada es la monarquía. Me recuerdo y quiero traer a colación el hecho de que en enero de 1822, muy pocos meses después de haber declarado la independencia, viene Guatemala y se anexa voluntariamente al imperio de Agustín de Iturbide. ¿Cómo lo deja usted esa sensación de que acabamos de declarar independencia, el señor que era capitán general se vuelve jefe político y ahora pretende ser intendente de esta nueva anexión hacia el imperio? La falta de valores y la falta de... El pueblo no participó en la independencia, el pueblo simplemente era observador. Entonces todo fueron decisiones provenientes de la alta jerarquía. Se menciona a la familia Isinena, por ejemplo, y sí lo fue, como gran parte de ello, que no querían perder sus prebendas y trataron de mantener su poder. Y Gavino Gainza era un buen sirviente. Bueno, y sobre todo que él viene y pues pretende aprovecharse de toda la situación. Después cuando se viene la anexión con Iturbide, que solo la confirma realmente hasta en septiembre, no es inmediato, sino que hasta en septiembre, casi 8 meses después, dice, los acepto, ¿verdad? Pero Gainza nunca es nombrado intendente. Viene Vicente Filísola, que es mandado por Iturbide, y Gainza muere en México, en la pobreza y el olvido. Qué buen castigo para alguien que fue tan traicionero. Verdaderamente. Y desgraciadamente para mí no se consultó nunca al pueblo. Después de escuchar lo que hemos
oído sobre las razones por las cuales se motivó este movimiento de independencia, en los cuales definitivamente no participó el pueblo, sí las élites, pero no se oyó verdaderamente lo que quería el guatemalteco, o el guatemalteco no respondió. Pero estamos viendo de que se declara una independencia, se levanta un acta, y luego hemos escuchado que 112 días después sucede una anexión al imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Obviamente, esta serie la vamos a continuar en nuestro próximo programa, porque queremos tocar qué sucedió, por qué se produce esta anexión, cómo se explica que iniciando un movimiento de independencia que ya se reflejaba en toda América, porque muchos otros países de América estaban ya definiendo su proceso de independencia. Importante señalar que la nuestra fue pacífica, fue totalmente sin trascendencia, mientras en otros países se derramó la sangre, tronaron los cañones, hubo movimiento de pasiones. Pues en Guatemala sucedió, se abrió una página, se cerró la otra, y solo se enteraron los señores que firmaron el acta, y prácticamente el pueblo quedó en nada. Incluso, tal vez ni siquiera existió la marimba. Bueno, ¿dónde está entonces esta identidad nacional? ¿Cuáles son lo que nos marca a nosotros como destino por los siguientes 200 años? Tendrá que ver el cómo somos hoy con lo que sucedió en esos momentos históricos. Creo que es lo que tenemos que analizar. Pero para continuar con esta serie de programas, lo invitamos a que el próximo domingo nos acompañen de nuevo. Analicemos qué sucede con la anexión a México, cómo se produce y qué pasa cuando esta anexión termina. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas noches. Muchas gracias.